El hombre, desde el principio de su vida en la tierra, siempre se ha preguntado tres cosas. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Y cuál es la religión verdadera? Esto nos lleva a la pregunta: ¿qué propósito tiene la vida? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Y a qué Dios tengo que seguir? Entre miles de religiones alrededor del mundo, ¿cuál es la correcta? Hablaremos de la corriente religiosa más grande del planeta. Y si pensaste que era el cristianismo, permíteme decirte que acertaste, ya que el cristianismo tiene más de 2.300 millones de seguidores en todo el planeta Tierra, logrando en un transcurso de 2000 años llegar a todos los rincones del mundo, ya que es una de las corrientes religiosas más conocidas en todo el planeta Tierra. Pero al igual que todo en este mundo, tuvo un principio y un origen, un punto de partida. Y ese punto de partida se encuentra en el país de Israel, un país que, aunque pequeño en superficie territorial, es grande en historia y en cultura, ya que en este país es donde nació Jesucristo, el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo hijo de una madre mortal, un ser que podía comprender el dolor y el sufrimiento humano y las debilidades, y al mismo tiempo comprender la magnificencia de Dios, su poder y su gloria. En otras palabras, un mediador entre Dios y el hombre. Y es precisamente aquí donde analizaremos, junto con la Biblia, el origen del cristianismo y su naturaleza como corriente religiosa. Primeramente tenemos que comprender que Jesucristo era judío, practicaba el judaísmo y se basaba en las enseñanzas y en las escrituras de la Torá, el cual era el libro sagrado de los israelitas, ya que comprendía la historia y las escrituras que su Dios les había dado en el transcurso de su historia como pueblo y religión, basando su creencia totalmente en el monoteísmo, lo cual significaba que ellos solamente tenían y adoraban a un solo Dios verdadero, lo cual era totalmente contrario a las creencias romanas y griegas, que adoraban a diferentes deidades, a diferentes dioses. En otras palabras, una cultura totalmente diferente a la cultura israelita, a la cultura y a la religión que Jesús Cristo profesaba, tomando como base un solo Dios, pero también un solo libro sagrado, el libro sagrado del Tanakh, que posteriormente sería conocido como la Torá, ya que se traduciría del arameo al hebreo, que posteriormente, y gracias a la intervención romana, sería traducido primeramente al griego y posteriormente al latín, llevándonos a la Biblia actual, la Biblia que tú y yo conocemos. Y es aquí donde el problema radica, ya que por ser el arameo y el hebreo idiomas totalmente diferentes en la sintaxis y en el significado al latín y al griego, que muchos cambios se llevan a cabo en la Biblia. Muchas palabras que en realidad querían decir una cosa, pero se tomaban como otra muy diferente, llevando una ruptura entre estas dos culturas, ya que los judíos no aceptaban las nuevas escrituras traducidas al griego en la creencia, pero principalmente de traducción, llevándonos a muchos malentendidos bíblicos, que obviamente fueron sucedidos por la mala interpretación de las lenguas, las malas gestiones, traducciones y conveniencias ocultas en todo esto. De esta manera podría decirte yo que el argumento de que la primera iglesia que se creó fue en la ciudad de Antioquía es mentira, y te diré por qué. Porque las primeras agrupaciones cristianas que se formaron en Antioquía, sino se formaron en Israel, a lo que podríamos comparar con centros de adoración o sinagogas, pero nunca como iglesias independientes, ya que la religión cristiana nace después de la muerte de nuestro Salvador Jesucristo, con la propagación de su mensaje a través de los apóstoles, la cual iniciaron en Jerusalén, no en otro lugar diferente. Ahora recordemos que Jesucristo nunca estuvo en Roma y que son simplemente especulaciones de que Pedro estuvo en Roma, ya que no hay escrituras que lo comprueben y simplemente son especulaciones inventadas para hacer más creíble una narrativa determinada sobre la Biblia. De hecho, y si pones atención en toda la Biblia, nunca vas a encontrar alguna escritura que nos diga que Pedro o que Jesucristo estuvieron en Roma, pero más aún
no hay ninguna escritura que nos diga que Jesucristo fundó iglesia alguna, ya que eso implicaría crear una nueva religión formada por una doctrina totalmente nueva, lo cual iría en contra de los mandamientos de Dios. Mientras que por otra parte, Jesucristo no utilizó la palabra fundar, sino utilizó la palabra edificar, lo cual significa que Jesucristo edificó su enseñanza sobre el fundamento de la iglesia israelita, sobre los 10 mandamientos, el amor al prójimo y el servicio, que era una de las cualidades que lo caracterizaba. Esto significa que como punto de partida Jesucristo se basó en una iglesia ya establecida. De esta manera pone en claro que Él no creó ninguna religión nueva ni fundó ninguna iglesia. Simplemente perfeccionó las enseñanzas de una religión ya establecida de una manera correcta, pero transversada a través del tiempo por la exageración de sus miembros y más claramente por los fariseos, tal y como nos lo indica la siguiente escritura que podemos ver en la Biblia. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En otras palabras, el cristianismo se fundaba en una sola palabra: Cristo. No en Pedro, no en Pablo, no en los apóstoles, no en un papa o en un sacerdote, y mucho menos en una iglesia creada por el hombre, sino simplemente se basaba en Cristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, no hay ninguna evidencia de que Pedro, el apóstol Pedro, haya estado en Roma. No hay evidencia de que haya formado alguna iglesia, o más bien de que hubiera fundado alguna iglesia. Y mucho menos que lo hubiera hecho con el apoyo de la iglesia romana, que para nada y por nada era cristiana, ya que los romanos perseguían constantemente a los seguidores de Cristo, por el simple hecho de seguir a su Salvador y Redentor Jesucristo y hacerse llamar cristianos, lo cual era perseguido y penalizado, por lo cual hubiera sido casi imposible que el apóstol Pedro hubiera fundado una iglesia en Roma, y mucho menos crear una sucesión apostólica para dejar al siguiente apóstol, o en otras palabras, la primera sucesión apostólica después de la muerte de su Maestro Jesucristo. ¿O es que acaso el mismo gobierno romano que persiguió y dio muerte a Jesucristo y persiguió a cada uno de los apóstoles y los mató de maneras terribles, se preocupara ahora por ellos, se preocupara por el cristianismo? Ya que el solo hecho de pensar en un Salvador para el pueblo judío, el rey de los judíos, ponía en peligro la gobernatura de Poncio Pilatos, en sí su cabeza ante el Imperio Romano y ante el emperador. Pero más allá, era un símbolo de debilidad para el gobernador que un movimiento religioso proclamara que el rey de los judíos estaba allí. Entonces, ¿dónde quedaría la autoridad de Roma? En otras palabras, no podría haber otro Dios que no fuera César, y de otro tipo de gobierno que no fuera el romano. Ahora hablemos que en el año 306 después de la muerte de Jesucristo, un emperador romano de nombre Flavius Valerius Constantinus, o mejor conocido como Constantino el Grande, pero también conocido por muchos como un gran benefactor de la iglesia cristiana, ya que es el primer emperador romano en promulgar un edicto de tolerancia de los romanos hacia los cristianos, el cual se le llama el Edicto de Milán, que fue escrito en el año 313 después de la muerte de Jesucristo, que nace en el año 288 después de la muerte de Cristo. Pero recuerda que no hay buenas intenciones si no hay ganancia, ya que muy inteligentemente Constantino el Grande crea una nueva religión para usurpar a la religión cristiana, organizándole y dándole un nombre, el cual todos conocemos en la actualidad, ya que él es el fundador de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, fundada por el Imperio Romano y dirigida por Constantino el Grande, emperador romano. Una iglesia que no era para nada cristiana, pero sí muy profana. Si quieres saber más de este tema, te invitamos a que veas nuestro video ¿En qué religión fundó sus enseñanzas Jesucristo? Te aseguro que te sorprenderás. Pero continuemos. Ahora, quiero que pongas mucha atención en lo que te voy a decir. Constantino deseaba crear una iglesia creada a la medida del Imperio Romano, ya que de esta manera podría someter a los fieles a la iglesia, tanto a la religión como al imperio, de tal manera que todos los líderes cristianos sobrevivientes después de la muerte de Cristo y de los apóstoles tenían que rendir pleitesía, respeto y cuentas al emperador del Imperio Romano, el cual sustituía a Cristo y a su evangelio.
Así que el emperador Constantino, tras haberse deshecho de sus enemigos políticos, convoca el primer concilio ecuménico en la ciudad ascética de Nicea. En otras palabras, el concilio o el famoso concilio de Nicea en Britania, hoy en Turquía, en el año de 1325, después del nacimiento de Jesucristo, en el que prácticamente se obliga a todos los líderes cristianos reunidos en ese concilio a aceptar y acatar las nuevas leyes y la nueva religión que el emperador Constantino el Grande quería imponer a los cristianos, aceptando así la nueva religión que éste había creado, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Si quieres saber más de este tema y del concilio de Nicea, te invitamos a que veas nuestro video El apóstol Pedro nunca fue papa. Les dejaremos el link en la descripción de nuestro video. Pero continuemos. Y es precisamente aquí donde podemos descubrir una de las mentiras más grandes que se nos ha dicho a través de la historia, ya que hubiera sido imposible para Pedro haber dado una sustitución apostólica o haber ido a Roma o haber sido papa, ya que la Iglesia Católica fue formada 325 años después de que Pedro ya había muerto y después de que Jesucristo había muerto sobre la tierra. Otra de las mentiras es que la Biblia no nos describe de ninguna manera cómo murió el apóstol Pedro y pretende hacernos creer que fue el primer papa sobre la tierra, siendo que no era para nada cristiano y era una iglesia perteneciente al Imperio Romano. Un falso sucesor impuesto por la misma organización que había asesinado a Cristo y a sus apóstoles, usurpando su nombre y su religión, imponiendo la nueva religión romana a base de sangre, fuego y muerte, lo cual no representaba para nada los principios cristianos, como lo podremos ver en la siguiente escritura. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En otras palabras, era necesario que una apostasía, una pérdida del conocimiento sobre Dios se perdiera en la tierra, un tiempo de oscuridad, un tiempo en el que esa iglesia usurpadora tomaría el control por medio de sangre y fuerza, evangelizando no para Dios, sino para ellos mismos. Escenas de la peregrinación este jueves hacia la Virgen de Guadalupe, patrona de Latinoamérica. La mayoría de los fieles llegan a pie o en bicicleta, pero algunos deciden hacerlo de rodillas. Recuerda que en su afán de expandirse por toda la tierra, esta iglesia iba adquiriendo cada vez más poder, ya que controlaba países, controlaba reinados y controlaba provincias en diferentes partes del mundo. Y como te lo dije, la Santa Inquisición sirvió para difundir aún más esta religión, ya que no era una opción aceptarla, conquistando nuevas colonias, tal y como sucedió con las sangrientas evangelizaciones en América Latina, en Europa, en Asia y en diferentes lugares del mundo, donde la clave era la misma: torturar, matar, hasta que la gente aceptara la nueva religión para salvar su vida, y no por fe, sino por un miedo profundo y tremendo, tanto así que lo llegaron a llamar una iglesia inquisidora, o tal vez dicho de otra manera, la iglesia con sangre entra, ya que si no lo aceptabas tendrías que atenerte a las consecuencias de no aceptar a Dios, o en otras palabras, a su supuesta religión en la tierra. Porque ¿no te parece extraño que de ser la sede del cristianismo Jerusalén haya cambiado al Vaticano, que de ser una religión israelita haya cambiado a una religión romana, y de que las imágenes eran prohibidas en el judaísmo y la religión israelita que Jesucristo dejó, pero no eran prohibidas para la religión romana? Entonces, ¿a quién estás adorando? ¿A los romanos y a los dioses de ellos, o al Dios de Israel? El mandamiento más importante para esta religión, basada en la política y en el Estado romano, más que en Jesucristo y sus enseñanzas, ya que su misión en la tierra era mantener a la gente ignorante, que no pudiera leer la literatura sagrada que eran las escrituras. De esta manera, el control sobre ellos y sus futuras generaciones sería completo y perfecto, ya que irónicamente esto haría que el cristianismo se propagara indirectamente en todo el mundo. Y me gustaría finalizar con esta escritura: el que no está conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Mateo 12:30.
En otras palabras, si no estamos en el bando de Jesucristo, estamos en el bando del mundo, del hombre. Así que ya lo sabes. Si te ha gustado este video y crees que ha sido de provecho para ti, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que es la campanita de notificaciones y nos des un poderoso like, ya que esto nos ayudará a posicionarnos en la plataforma de YouTube. Recuerda, nuestro programa es totalmente gratis y no tenemos monetización, así que si quieres apoyarnos, ayúdanos distribuyendo nuestros videos, compartiendo y suscribiéndote. Danos tu like, ya que tu like es el único que puede posicionarnos en la plataforma de YouTube para que otras personas nos vean. Así que, ya lo sabes, esto es La Biblia Dice con Josué García y nos vemos hasta la próxima.